Carlos Emilio Cuba Silva, profesor de la Universidad de las Peruanas. De dirigirme a ustedes para manifestarles, ponerles a su disposición esta conferencia magistral, Guerra de Chile contra el Perú, año de 1879 a 1883 del siglo antepasado. No vamos a decir la verdad, ver que solo la verdad nos ayudará a comprender al Perú. La verdad nos preparará para el mañana con interés y preparación general y previsión para poner y tener los pies bien puestos en el porvenir, en el Perú. Nuestro no construir la idea del futuro. El Perú a 700.000 kilómetros más de lo que actualmente tiene. Ninguna frontera estaba definida y cobraron protagonismo las campañas de integración con militarismo peruano, de a que única institución fortalecida e integrada al nivel nacional entre todos los grupos sociales, económicos y políticos en los sociales de 1925 a 1941 eran años iniciales muy difíciles. En los honores a la independencia de la República fueron y de constante modificación sustancial entre el año de 1842 a 1866. Castilla se mostró muy interesado en preservar la nación peruana de los externos. Dio el real significado de la defensa nacional, convirtió en una potencia económica y militar dentro del contexto sudamericano. Entre los años de 1858 a 1862, con y naves para el ejército y la guerra, que van a enfrentar con éxito la externa. Gobiernos posteriores no continuaron su obra e iniciaron un proceso de deterioro que se inició en 1867 y se reflejó en el ejército, dando origen a un periodo de crisis que desembocó en la guerra de 1979. Nos declara la guerra. En los referidos, a partir del coronel José Balta en 1868-1872, se dio poca atención al fortalecimiento de la defensa nacional. De 1872 a 1876, con el de Manuel Pardo y Lavalle, se dio planteamiento político a minimizar la participación de los militares en la vida política del país y al tratamiento de las instituciones castrenses. María sucedió a Pardo entre 1876 y 1879 y el mismo patrón de su antecesor, momento en que Chile estaba comprando armamento y nada en Europa a fin de alcanzar su ansiada hegemonía en el Pacífico Sur. En marzo de 1879, cuando era inminente, se inició la compra de fusiles. Y todo, comparado con la magnitud del ejército chileno, resultaba insuficiente. Al mismo tiempo, muy difícil traer las armas al país porque los chilenos se encargaron de bloquear las compras. ¿Sabe el problema? El Prado, a fines de 1879, en pleno con Chile, decidió viajar a Europa para adquirir armas y navíos. Encargó la conducción del gobierno y la guerra al vicepresidente Luis Lapuerta, fue derrocado a los pocos días por un golpe auspiciado por Nicolás de Piérola. Consecuencias, Piérola organizó el ejército, alteró su composición y operación, lo dio incorrectamente, fraccionó así su potencia combativa y dispuso el mando del gobierno de Lima y pidió a los comandantes generales actuar libremente,
especiales de carrera y entregó la jefatura del ejército y sus unidades a la Guardia Nacional sin experiencia necesaria. Al dar la guerra con Chile en 1879, el efectivo ejército peruano apenas llegaba a 5.000 hombres, distribuidos en 7 batallones de infantería, 2 regimientos de caballería y 2 regimientos de artillería. El regimiento del ejército era símil en marcas y calibres. Había un porcentaje de inoperativos y munición inadecuada. En cuanto a la difícil y peor, los no ejercitaban desde hacía 5 años atrás. Tenían en pésimo estado y sin capacidad de maniobra. Origen de Chile. Bolivia hasta 1870 aproximadamente, no económicamente mayor significación, pero para 1871 empieza una vigorosa resurrección en su comercio de exportación con la de plata, convirtiendo uno de los primeros en el mundo. Estaba localizada gráficamente en las costas de su territorio y había utilizado la fuerza de trabajo, capitales chilenos y británicos hacia su región. Además del lugar geográfico, Bolivia, riquezas guaneras y salitreras, trabajadas y explotadas por agentes chilenos, quienes usufructuaban con frágiles acuerdos con el lejano gobierno central Paz Bolivia. Bolivia no se preocupaba por las riquezas que atesoraba su litoral. Había permitido desde 1842 el asalto de los capitales y aún migrantes chilenos en Antofagasta. Chile completo dominio en esa región, pero no absoluto. De la política de guerra de 1879. El nacional chileno, de acuerdo a la política portaliana, la hegemonía del Pacífico. El objetivo de la guerra era la expansión territorial hacia el norte, a pesar de las salitreras y el guano de Antofagasta, Bolivia y Perú, de hacer frente a la difícil situación económica que atravesaba Chile y por su política armamentista, la cuestión de sus exportaciones y la caída de los precios del cobre. La su territorio hacia el norte, de las riquezas básicas del guano y salitre, se convirtieron en opción para Chile, que la codicia del gobierno y pueblos de 1840. En plena indirecta, que era la ocupación pacífica, inició efectiva posesión mediante penetración en la zona de capitales industriales con trabajadores chilenos apoyados por el imperio inglés. De se ha definido actualmente, con muchos años de anticipación, la fila política de la guerra para la que se paraba, que restaba fijar el momento propicio de la acción militar, la aplicación violenta del poder mediante estrategia militar, la guerra. Los políticos estratégicos pre-guerra de 1879 fueron en 1876, Hilarión asume la presidencia de Bolivia e impone un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado. Chile, al sentir sus intereses afectados, exportaban el recurso, adoptaron las siguientes políticas estratégicas. Ocupación militar de Antofagasta el 7 de febrero de 1879. Intimidación a Bolivia para la declaratoria del decreto que imponía 10 centavos por quintal de salitre de libre exportación. Bolivia, con la nacionalización de todas las salitreras e interleno de Antofagasta, y el Perú, un comisionado para la petición de garantías, sostenimiento de la alianza suscrito defensivamente con el Perú el 17 de febrero de 1873. Perú pone sus buenos oficios como mediador del conflicto.
declara la guerra a Chile el 14 de marzo de 1879. En vista de tantas pruebas, no que la primera causa verdadera y fundamental de la guerra dada por Chile al Perú y a Bolivia fue el deseo de arrebatarles sus ricos litorales por el capitalismo anglo-chileno. El antiguo odio del pueblo de Chile al Perú, desde tiempos, aumentado por la envidia y el encendido por la codicia del enogano y el salitre. El odio lo encontró en el modo de ser político de Chile respecto al Perú en la del coloniaje. A la guerra, y conseguir en Bolivia arreglos ventajosos. El bloqueo de Iquique del peruano antes de notificar el estado de guerra. El tratado defensiva del Perú con Bolivia de 1873 notificaba la guerra, pero le gustaba proveer arcas vacías, salvar la crisis en que se encontraba su economía con el rico tin de las tierras de Antofagasta, de Bolivia, y Tarapacá, Perú, tan desechados desde a su pueblo, Chile especialmente se hallaba permanentemente preparado de antemano. Chile contra Bolivia, hablándose de Antofagasta, sin resistencia, lo que la prensa de Chile consideró como su primera victoria. Esta acción es el mando del coronel chileno Emilio Mayor. Con esta los chilenos quedaron dueños de todo el territorio y de todo el litoral de Bolivia y de los pueblos del interior más cercanos entre Chañaral y Punta Chipana, provincia de Atacama, boliviana. Fue declarar la guerra al Perú el 5 de 1879 por los 1883, 5 largos años. Perú unido, ocupado, dentro, saco, obligar cupos, diado, mató y reparando cobardemente a los heridos, de adueñarse de la provincia de Tarapacá desde Punta Pana hasta Tacna, la que luego 50 años por extranjera como más